mexicana. Nuestros colegas periodistas Daniel Izárraga e Irving Huerta del equipo de trabajo de Noticias MBS en esta emisión matutina han estado trabajando muy intensamente a raíz de que Wikileaks estableció un nuevo sistema de búsqueda que está buenísimo, la verdad, un nuevo sistema de búsqueda de este sitio, de este espacio de información de todo tipo relacionada con cables y con documentos confidenciales, secretos, archiconfidenciales y demás clasificaciones que hay, que desarrolló el sitio fundado por Julian Assange. Daniel e Irving, bueno, pues en las últimas horas, en esta revisión muy amplia de los cables que por miles mencionan la palabra México, han ido encontrando cosas muy interesantes, muchas de las cuales ya le hemos informado en esta semana, desde que se presentó el desarrollo de búsqueda nuevo. Bueno, pues le hemos presentado varias informaciones. Me detengo ahora con lo nuevo, con la información recientemente adquirida en este trabajo, y que la presento en este resumen que engloba varios cables que nos dicen varias cosas de la historia de México en los años 70. La Embajada de los Estados Unidos en México hizo, por ejemplo, un seguimiento detallado sobre cómo el expresidente Luis Echeverría Álvarez responsabilizó a los medios de comunicación de alentar un clima de violencia a propósito del surgimiento de grupos guerrilleros como el encabezado por Lucio Cabañas y la Liga 23 de septiembre. De acuerdo con estos cables diplomáticos dados a conocer por Wikileaks, Echeverría deseaba mantener más allá de su sexenio un fuerte punto de apoyo en la prensa, pues se especulaba que deseaba adquirir El Sol de México, con más de 30 diarios en el país, y El Universal, además de los canales 4 y 5 de la televisión. Ayer en este mismo espacio informamos de la inquietud de la embajada estadounidense por el persistente rumor en torno a que Echeverría pretendía asesinar a su sucesor José López Portillo. La embajada estadounidense puso especial seguimiento al caso del diario Excelsior y a los movimientos de su entonces director Julio Scherer, a quien el gobierno mexicano quería arrodillar, según uno de los documentos desclasificados y liberados por Wikileaks el 8 de abril. Desclasificados ya por el gobierno de los Estados Unidos y colocados en este sistema de búsqueda de Wikileaks. Las comunicaciones consulares ofrecen un análisis detallado sobre las posibles causas de la crisis del diario Excelsior. ¿Qué motivó la salida de Scherer, personaje de quien se habla en más de 30 misivas a Washington, emitidas entre 1973 y 1976, de acuerdo con una base de datos hecha por el equipo de esta primera emisión de Noticias MBS? Junto con la redacción del sitio Aristegui Noticias, encabezada esta tarea de investigación por Jorge Navarijo y con la colaboración especial de Gabriel Sosa Plata. Gabriel Sosa Plata, experto en materia de telecomunicaciones, también se ha dado en la tarea de buscar entre estos miles de cables información relevante, y Gabriel también nos ha enviado las referencias de varios cables que incorporamos en esta revisión que le vamos a presentar esta mañana. Así que también gracias a Gabriel Sosa Plata, a Jorge Navarijo, a Alejandro Cárdenas y desde luego al equipo de Noticias MBS con Daniel Izárraga e Irving Huerta, particularmente con las últimas horas intensas de revisiones. En este conjunto de informaciones que presentamos podemos ver cómo algunas de las comunicaciones consulares, en este caso ubicadas por Gabriel Sosa Plata, abordan la crisis que vivió el diario Excelsior y que llevó a la salida de su director Julio Scherer en 1976. Cable 1976 México 08783-B. Se comenta lo siguiente en esta traducción de nuestro equipo de Noticias MBS. Si Echeverría está detrás de los problemas de Excelsior, el porqué de unas medidas tan drásticas es un cuestionamiento difícil. Encontramos difícil aceptar que la molestia por la independencia de Excelsior sea la única razón, así que especulamos sobre otras dos posibles motivaciones, dice el cable. El diario Excelsior enfrentaba dos problemas.
la invasión de un terreno de propiedad urbana que compró y fincó en el DF y los señalamientos por parte de la cooperativa de Excelsior de que la administración del periódico había sido menos que honesta al tratar al tratar la negociación del terreno y otros asuntos que le fueron confiados. Especulamos que estos dos problemas podrían ser evidencia de la determinación del gobierno mexicano, el presidente actuando a través de altos agentes de seguridad para arrodillar al director de Excelsior, Julio Scherer, una mente independiente. De esa forma, este análisis que se hizo en este reporte al Departamento de Estado que encabezaba Henry Kissinger se refiere a don Julio Scherer, que se quería arrodillar al director de Excelsior, Julio Scherer, una mente independiente. En otro cable, el 1976 México 08888-B se incluye la versión de un informante de quien no se da el nombre, pero que se le identifica como partidario de Scherer, quien relató lo siguiente a funcionarios norteamericanos. Leo nuestra traducción del cable. El organizador de la invasión del terreno de Paseos de Tasqueña, Humberto Serrano, se reunió frecuentemente durante junio con el líder de los disidentes de Excelsior, Jorge Díaz Redondo, y con autoridades del gobierno, un aliado cercano del presidente Echeverría, el senador Enrique González Pedrero, reclutó a varios periodistas respetados y académicos para llenar el vacío dejado por la partida de algunos de los 48 partidarios de Scherer. Aquí aparece el nombre del tabasqueño Enrique González Pedrero. Según este informe del cable, habría reclutado a varios periodistas respetados y académicos para llenar el vacío dejado por la partida de algunos de los 48 partidarios de Scherer. El embajador Joseph John Jojoba consultó a un especialista en ciencia política, anónimo o que no está identificado, sobre las razones del golpe al periódico, entre las cuales descartaba la independencia de Excelsior, pues consideraba que la existencia de un diario con estas características le daba credibilidad al gobierno de Echeverría. La fuente académica concluía que el presidente deseaba retener el control político después de dejar Los Pinos, así como asegurar un fuerte punto de apoyo en la prensa, pues se rumoraba que tenía intenciones de adquirir El Sol de México con más de 30 diarios en el país, El Universal también, además de los canales 4 y 5 de la televisión. Esto es algo que refieren estos cables que identificamos y que nos envió Gabriel Sosa Plata, que se ha dado a la tarea también de hurgar y de buscar en este nuevo sistema que Wikileaks nos ofrece desde el inicio de la semana. Otro ángulo de información que pudieron establecer nuestros compañeros Daniel Izárraga e Irving Huerta tiene que ver con Lucio Cabañas y la CIA y Echeverría. Durante una conferencia de medios en 1974 sobre el guerrillero Lucio Cabañas, el presidente Luis Echeverría señaló que la guerrilla era un movimiento alentado desde el exterior. Estas declaraciones fueron calificadas por la embajada estadounidense como turbias y fueron relacionadas con trabajos periodísticos de aquella época que indicaban que la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, financiaba grupos subversivos. En esta ocasión, un periodista argentino le cuestionó al presidente Echeverría sobre el papel que una insurrección podría tener en un país que lucha por incorporar derechos y garantías. De acuerdo con el cable, 1974, México 05757-B, el mandatario respondió desarticuladamente lo siguiente. Leo nuestra traducción. Las actividades de este tipo prevalecen a lo largo del continente y a mí me parece que están siendo provocadas desde el exterior. Me parece que están diseñadas para provocar represión, algo contrario al desarrollo de las ideas democráticas. Es algo muy sospechoso, parece ser un trabajo más desde la derecha que desde la izquierda. Esto le contestó Echeverría a aquel periodista argentino y que está reportado en el cable hoy desclasificado. Sobre estas declaraciones, el embajador John Joba hizo los siguientes comentarios. Nos parece que las respuestas de Echeverría sobre Cabañas no fueron suficientemente pensadas y si su sintaxis
y su sintaxis atropellada en este tema contrasta marcadamente con sus respuestas a otros asuntos. De acuerdo con nuestras mejores informaciones, el gobierno de México no tiene evidencia de que Cabañas esté vinculado a algún poder o influencia del exterior. Esto dijo el embajador de Estados Unidos, descartando que hubiera un vínculo de Lucio Cabañas con el exterior y con la declaración del propio Echeverría. Las declaraciones turbias de Echeverría, sigo leyendo la traducción de lo que decía el embajador, de lo que reportaba el embajador de Estados Unidos en México en aquellos años a su Departamento de Estado, dice la traducción: las declaraciones turbias de Echeverría desafortunadamente coinciden con señalamientos publicados sobre la CIA y sus actividades en México. En la primera plana de Excelsior del 7 de junio se publicó una entrevista de su corresponsal en Washington, Rafael Rodríguez Castañeda. Yo comento hoy el director de Proceso. Se publicó una entrevista de su corresponsal en Washington, Rafael Rodríguez Castañeda, con el director del Comité para una Sociedad Abierta, William Hicks, quien es citado en una carta dirigida al senador Fulbright. Entre otras cosas, dice: la CIA financia grupos subversivos, lo cual puede explicar las acciones terroristas en Monterrey y Guadalajara. Hay un incremento en las actividades ilegales de la CIA en México y otros países latinoamericanos. La motivación, según parece creer, es el intento de Estados Unidos para aplicar presión en nombre de multinacionales sobre aquellos países que intentan fijar precios más altos por sus materias primas. Así que esta parte del informe del embajador al Departamento de Estado alude en la entrevista que hacía el corresponsal de Washington, Rafael Rodríguez Castañeda, con este director del Comité para una Sociedad Abierta. Es otro fragmento de información de cómo el embajador informaba a su gobierno del tema. Estados Unidos sobre Scherer. Es otro capítulo que aquí le presentamos de la revisión que se ha hecho de los cables divulgados desde este inicio de semana, y que, englobados en esta tarea que han hecho Irving y Daniel, nos permiten afirmar que la Embajada de Estados Unidos seguía con atención el trabajo de quien después fundó la revista Proceso, don Julio Scherer, pues informó a Washington el embajador estadounidense en 33 ocasiones. La embajada estadounidense informó en 33 ocasiones sobre las hostilidades que el periodista, así utilizaba esa palabra, las hostilidades que el periodista recibió desde la presidencia en el proceso de su salida de Excelsior y hasta sus peticiones de entrevistas a funcionarios norteamericanos. De todo eso informó la Embajada de Estados Unidos al gobierno de su país. En el cable, 1976 State 189157-9 se indica, según la traducción de Noticias MBS. Fausto Zapata, uno de los confidentes del presidente Luis Echeverría, dijo que Scherer García había intentado ir a los Estados Unidos a contar su versión de la historia a los medios estadounidenses, pero fue persuadido de la inconveniencia de ese plan. Comentario, dice entre comillas el texto. Esta hostilidad de Echeverría hacia Scherer recuerda la observación de las memorias de Pablo Neruda de que el presidente mexicano es un emperador azteca, 1000 veces más intocable que la familia real de Inglaterra. Cierra esta traducción que hacemos del cable del reporte que se envió al Departamento de Estado. En el cable 1976 México 14248-B se habla exclusivamente del primer número de la revista Proceso, del 6 de noviembre de 1976, con un análisis pormenorizado de su contenido en el que se hacen las siguientes acotaciones. Esta es la traducción que hacemos del cable. Scherer García obviamente tenía la determinación de sacar Proceso antes de que Echeverría dejara la presidencia, y lo logró, a pesar de los intentos del gobierno de México por frustrar sus esfuerzos. Sin importar si Proceso es objetiva o no, puede no empatar con el ánimo público y con la actitud de la administración Echeverría en sus 3 últimas semanas. Se lee en el cable que acabo de mencionar.
En otro cable que identificó nuestro equipo de trabajo de Aristegui Noticias, el sitio de internet donde hacemos periodismo digital con Jorge Navarijo y Alejandro Cárdenas y todo un equipo magnífico de colegas periodistas. En este sitio usted también puede encontrar parte de esta revisión de los cables. Comparto con el auditorio de Noticias MBS algunos de ellos. El diario Excelsior había sido sensacionalista e irritante para el gobierno norteamericano, según dijo el propio embajador Jová. En el cable revisado por Aristegui Noticias, el 1976 México 08820-B, del 9 de julio de 1976, un día después de la Asamblea Extraordinaria en Excelsior, en la que se acordó la expulsión de su director, se señala: es claro que ha sido una completa renovación del personal de Excelsior con la partida de todas las personas que lo habían hecho un interesante y animado periódico, aunque a menudo un poco sensacionalista e irritante para nosotros, dice la Embajada de Estados Unidos a su gobierno. Otro cable, revisado por Aristegui Noticias, el 1976 México 10575-B, también revisado en el sitio, el embajador Jová refiere una conversación que sostuvo con Scherer el 12 de agosto de 1976. Scherer le dijo al embajador que, leo la traducción que hacemos, en el curso del asunto de Excelsior, su vida había sido amenazada. El embajador Jová le informó, dice el cable, al gobierno de los Estados Unidos que Scherer le planteó que su vida había sido amenazada. En la conversación, el embajador estadounidense también le preguntó sobre los rumores de que había sido llamado para trabajar para El Sol de México, la cadena de periódicos propiedad de Mario Vázquez Raña, y en la cual el presidente Echeverría, tenemos buenas razones para creerlo, decía el embajador, ha adquirido un gran interés, según decía el embajador Jová. El periodista respondió que nunca trabajaría para esa gente. Cierro con la parte que tiene que ver con Echeverría, que culpa a los medios de la violencia. Durante un discurso en septiembre de 1974, Luis Echeverría culpó a los medios de comunicación de promover el clima de violencia, lo que provocó la cancelación de 37 programas de televisión en menos de un mes, según los cables revisados en Aristegui Noticias. El documento 1974 México 07626-B, fechado el 6 de septiembre de 1974, indica que, leo la traducción del cable, indica que la televisión mexicana, periódicos y padres de familia recibieron un fuerte sermón del presidente Luis Echeverría por su exhibición de la violencia en televisión, escandaloso y sensacionalista periodismo y la glorificación del crimen y terrorismo en revistas, así como en publicaciones especializadas. La representación norteamericana señaló que fue evidente la penetración del mensaje, ya que días después del discurso, un importante directivo de la televisión criticó la violencia que se transmitía en algunos programas. Menos de un mes después, se envió otro informe diplomático, el 1974 México 08388-B, en el que se destacó que se había cancelado la transmisión de 37 programas de televisión por supuestos altos contenidos de violencia, en su mayoría producidos en los Estados Unidos. La embajada estaba atenta a la forma en que el gobierno mexicano trataba el tema de la violencia en esos años, ya que 3 de sus diplomáticos fueron secuestrados y uno de ellos murió a manos de los guerrilleros. La lista de los programas cancelados que fueron mencionados en el cable también la puede usted ver en el sitio de Aristegui Noticias, que puede ahí usted, ya con una lectura más pausada, detenerse en algunos de los detalles de este amplio resumen del conjunto de informaciones que se han podido conocer a raíz de la ubicación, traducción, análisis y correlación que hemos hecho en este equipo de Noticias MBS y la colaboración con Aristegui Noticias de este conjunto que por miles está ahí
a disposición de quien nos quiera buscar. En este espacio de noticias, bueno, pues hemos hecho la tarea correspondiente en estos últimos días y lo seguiremos haciendo para darle a nuestro auditorio precisamente lo más que se pueda de esta caja abierta de informaciones desclasificadas algunas, filtradas otras, que están hoy contenidas en Wikileaks y su nuevo sistema de búsqueda.